Esta es nuestra cuarta semana en el libro a los Hebreos. Espero que ustedes hayan encontrado algo profundo, probablemente complicado también, pero extremadamente relevante para nosotros hoy en día. Permítame orar otra vez para empezar. Dios eterno, ayúdanos a entender y obedecer tu palabra hoy. Ayúdame a explicarla con claridad, que no tratémosla ligeramente, sino que como lo es, tu voz, tu llamada, tu voluntad para nosotros esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Rey. Amén. Imaginen conmigo, tú te estás trasladado en el tiempo al momento justo antes la tragedia nacional más grande y evitable. ¿Qué harías tú? Intentarías prevenirla, ¿no? Por supuesto, para el Titanic. Evacúa la ciudad. La raposa falló. La inundación viene. El primer conquistador que tú veas, mátalo inmediatamente. Vamos a terminar esta invasión. ¿Entiendes la idea? Pero, ¿qué tal si tú fueras un estudiante de la historia y podrías ver las mismas señales de historia ocurriendo otra vez en el tiempo presente? ¿Qué harías? Si tú ves el error más grande de tus antepasados repitiendo en tiempo real, tendrías ganas de gritar, ¿no? Hebreos 4 es un grito así. El grito de advertencia surge porque nuestro autor en Hebreos ve su audiencia a punto de imitar a Israel cuando ellos estaban a la orilla de la tierra prometida. Para entender mejor, necesitamos revisar la historia desde el éxodo de Egipto. Dios rescató a su pueblo Israel desde Egipto con 10 plagas, derrotando sus dioses falsos y el imperio más grande en ese tiempo. Él dividió el mar para que ellos pudieran cruzar en tierra seca. Les dio sus mandamientos en Monte Sinaí. Y con el propósito de darles la tierra prometida a Abraham cientos de años antes, les guió por el desierto hasta la frontera de la tierra prometida. Allá el pueblo de Israel envió 12 espías. Cuando ellos regresaron, 10 de ellos anunciaron una mala impresión de la tierra. Los frutos son gigantes, pero así también son la gente. Solo los espías Caleb y Josué dijeron, sí se puede con Dios. Pero les ignoraron. El pueblo se negó a obedecer a Dios y entrar a la tierra. Entonces, Dios juró que cada adulto de esa generación morirá en el desierto y que Él permitirá a sus niños poseer la tierra. Casi 40 años después, Josué entró a la tierra prometida con los niños de los rebeldes. Eso es la historia detrás de nuestro pasaje hoy. Bueno, hay una otra parte también. David escribió una canción reflejando la historia. Lo escribió 500 años después de los espías, para animar a su generación a no repetir los mismos errores. Esa canción la conocemos como Salmo 95. Vamos a leerlo en un momento. Salmo 95 sirve como el texto para la prédica del autor del libro de Hebreos en nuestro pasaje de hoy. Para resumir, Israel rebeló 3.500 años atrás y fue recordada en el libro de Números. David escribió una canción basada en ese evento hacía 3.000 años. El autor de Hebreos usó la canción de David como su texto para motivar su audiencia hacia 2.000 años. Y estamos aquí hoy, leyéndolo en nuestros celulares. Pero todavía con el mismo Dios del Éxodo, David y el autor de Hebreos. Capa sobre capa sobre capa. Hebreos es una cebolla. Imagina la prédica es un encebollado. Y si la lección fue tan importante para David
como el escritor de Hebreos, la necesitamos también hoy. Leamos Salmo 95 y veamos cómo el autor de Hebreos lo usa. Permítame leer Salmo 95. Dice, vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masa, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaran, cuando me pusieran a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación, y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. La elección aquí es ser el rebaño obediente del Dios o sufrir lo mismo castigo de ellos. De paso, Meribá y Masa son otros lugares donde Israel peleó contra Dios en el desierto. Veamos cómo Hebreos va a usar este salmo. Este es Hebreos 4:1. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Este salmo fue la base de la segunda parte del capítulo 3, en Hebreos también. Los capítulos no son originales de la Biblia y especialmente al autor de Hebreos le gusta mezclar el final de un punto y el principio del siguiente. En el versículo 1, él habla de una promesa. ¿Ustedes escucharon una promesa en Salmo 95? Es muy sutil. Están las palabras, si ustedes oyen hoy su voz. Es decir, no repitan los errores de Israel, mas hay la oportunidad de entrar en el reposo que ellos perdieron. ¿Cómo podemos evitar sus errores y disfrutar este reposo? Versículo 2 nos enseña cómo evitar su error y versículo 3 nos dice cómo entrar en un reposo verdadero. Versículo 2 dice, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Nota lo que dice. Ellos, junto con nosotros, recibieron la buena noticia. ¿Cómo? Los israelitas no supieron nada de Jesús ni su resurrección. Sí, pero ellos, como nosotros, recibieron el mensaje que Dios había proporcionado una herencia basada en una promesa, que ellos necesitaban creer y obedecer para obtener. Lo mismo como a nosotros. Pero para ellos el mensaje no les benefició de nada. ¿Por qué? Porque el escuchar el mensaje no era suficiente. Las buenas noticias no son un encanto mágico. Sin la fe acompañada, no vale nada. Esto es revisar Hebreos 11:6, que dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ustedes han escuchado la buena noticia. ¿Y qué? La pregunta es, ¿has combinado las buenas noticias con la fe? La fe que resulta en acción. Así como los israelitas. Su fe en la palabra de Dios les debo haber empujado a ellos a entrar a la tierra prometida,
en vez de negarla. ¿Qué hay de nosotros? ¿Ves el impacto de las buenas nuevas en tu vida? ¿O quedarán solo como palabras? Eso fue el error de Israel. Sin la fe y sin la obediencia. Leamos Hebreos 3:14 por un minuto. Dice, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. La fe no es algo desechable. No existe solo para sacar tu boleto al cielo y ya. Necesitamos mantener nuestra fe, nuestra confianza hasta el fin. ¿Tienes una fe que sigue obrando o que se quedó en palabras? Pero mira la alternativa en Hebreos 4:3. En tal reposo entramos lo que somos creyentes. La palabra que usa aquí es creyentes. No significa cualquier fulano de la iglesia. Creyente significa una persona de fe. La fe que a Israel le faltó. Una fe verdadera y obrera que dura hasta el fin. Creyentes con este tipo de fe, espero que eso sea lo que somos, entran en el reposo de Dios. Avancemos. Hebreos 3, de 3 a 6. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citando también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entrarán por causa de su desobediencia. El punto aquí es, un reposo existe. La desobediencia de Israel no lo canceló, solo que ellos no pudieron participar. Dios está reposando ahora. El reposo existe. La pregunta es, ¿cómo podemos participar? Mira que en versículo 2 su problema fue falta de fe. Pero en el 6 el problema es desobediencia. Como dijimos antes, la fe y la obediencia no pueden ser cosas separadas. Si tú no crees, no obedeces. Si tú no obedeces, en realidad no crees. Este reposo es la oportunidad de entrar en el reposo de Dios. Algunos entrarán en ese reposo. ¿Lo quieres? Lo definiremos más pronto para que tú lo puedas decidir. La oportunidad de entrar en el reposo viene con una fecha de caducidad. Mira versículo 7. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Entonces, ¿cuándo se vence la oferta? Mañana. Se vence mañana. Mañana es una palabra llena de frustración por un extranjero como yo. Podría significar el día siguiente, la semana que viene, cuando tenga ganas o nunca. Es un estereotipo latino. Pero en esta ocasión, no permitas que mañana sea tu respuesta a la oferta. Esto sería demasiado tarde. La oferta de reposo es para hoy. En mi opinión, y quiero clarificar, mi opinión no es la misma de las verdades de la Biblia, pero creo que tiene sentido aquí. Mi opinión es que el reposo comienza hoy también.
El reposo no es solo en el cielo. Los tiempos gramaticales de los verbos en versículo 3 y 10 permiten esta interpretación. Y yo pienso que Salmo 95, versículos 6 y 7, nos da un ejemplo de ese reposo. Una vez más. Vengan, prostrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Las ovejas trabajan. ¿Somos hacedores o hechos? Como las ovejas de Dios, necesitamos confiar en el pastor y obedecer al pastor. Con esta actitud, podemos reposar hoy y en el cielo. Versículo 8 de Hebreos 4 es un clave en el argumento. Dice, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Recuerda las capas. La generación con Moisés falló y falleció. La siguiente entró a la tierra prometida con Josué. Pero si ellos hubieran encontrado el reposo prometido, no tendría sentido que David está ofreciéndolo a su descendencia 500 años después. Tenemos un dicho en inglés. Es como vender hielo a los esquimales. Es algo absurdo. Ellos ya tienen todo el hielo que ellos podrían querer. Si Israel recibió el reposo con la tierra, Salmo 95 no tendría sentido igualmente. Pero la tierra no cumplió esta promesa. Eso es porque Dios repitió la promesa por David. El reposo no viene por una casa, una cuenta bancaria, ni nuestra propia tierra cristiana. El reposo de Dios viene de Jesús. Aquí Jesús cumple la promesa que Josué no pudo. Y Jesús es superior que la tierra prometida. Para la primera audiencia de Hebreos, esto es una comparación fuerte, porque ellos son judíos viviendo afuera de la tierra prometida. Y sería muy fácil para ellos imaginar que la tierra prometida fue un lugar lleno de promesa. Ellos probablemente se sentían como judíos inferiores por vivir afuera. Pero el autor dice que ellos han recibido algo mejor que la tierra de Israel. De hecho, él dijo ver una pista en Hebreos 3:6, que dice, Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Somos la casa de Dios. La casa de Dios sería mejor que el templo. ¿Hay algo mejor que el templo? Sí, llegaremos allá en capítulo 9 de Hebreos. No, nosotros no somos judíos y no anhelamos la tierra prometida como ellos. Pero yo creo que en realidad sí, la anhelamos solo bajo un nombre diferente. No tenemos una tierra prometida, pero cada uno de nosotros quiere el lugar donde nos pertenece. Y profundamente pertenece, incluso más que nuestro hogar familiar. Estamos demasiado acostumbrados a vivir entre familia y todavía sentirnos extraviados. Al fondo de nuestro ser anhelamos un lugar de paz, al que pertenecemos de verdad. Una nueva casa no te cumplirá este anhelo. Poniendo nuevas personas en la nueva casa no te satisfará. Nosotros, como los primeros lectores de Hebreos, necesitamos entrar en el reposo de Jesús más que una tierra prometida. Nuestro autor tiene una doble meta en mente. Demostrar no solo que Jesús es superior que la tierra prometida, más que Jesús es superior que el sábado.
o Sabbat en sí. Hebreos 9, 4, 9 y 10. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Cuando el versículo 9 dice un reposo especial, literalmente la palabra es Sabbat, el sábado especial de los hebreos. El sábado, el día de ayer, recibió su nombre de la costumbre judía. Para obedecer el cuarto mandamiento, ellos separaron el sábado como un día sagrado a Dios. Ellos no trabajaron en el sábado. Fue el día de reposo. Algunos de nosotros trabajó ayer. Y porque eso fue un mandato para los judíos y no fue repetido para la iglesia en el Nuevo Testamento, no es un requisito para nosotros. El sábado no es nuestra costumbre, pero necesitamos un descanso también. Más que vacaciones y mejor que una hamaca. Un reposo que no trae el lunes después. Queremos vivir en el reposo de Dios cuando todo es perfecto y el último deber es solo disfrutarlo. Queremos vivir en el consumado es de Jesús. Anhelamos escuchar el buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros también queremos disfrutar el reposo de Dios. El autor está diciendo que solo en Jesús el Sabbat está cumplido. Con 1500 años de práctica, los judíos no consiguieron el verdadero reposo. ¿Por qué? Porque ellos solo descansaron por un día de su trabajo, no permanentemente como Dios. El escritor propondrá en capítulo 10 que los sacrificios no eran suficientes porque necesitaban ser repetidos constantemente. El argumento aquí es parecido. Hay reposo permanente para el pueblo de Dios, de que el sábado solo es una sombra. La distinción entre el sábado y lo que recibimos en Jesús es la distinción entre el avance de la película y la película en sí, entre una mordida y el buffet entero. Nosotros tenemos el Señor de sábado, como Jesús se llamó a sí mismo en Lucas 6:5. Pienso que el versículo 10 solo puede ser cumplido en Jesús. Voy a leerlo otra vez. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Descansa de sus obras. ¿Qué obras? Imagino, al mínimo un parte es nuestras obras de autojustificación. Podemos dejar de trabajar para mostrarnos suficientemente merecedor de salvación. Tenemos un Salvador, quien terminó su trabajo para nosotros. Su obra es suficiente, no la nuestra. Por su salvación estamos llamados a buenas obras, pero estas son respuestas a la salvación, no la base de la salvación. Como Efesios 2, 8 a 10 dice. El sábado de los judíos funcionaba como una marca de distinción entre ellos y el resto del mundo. Los demás no paraban de trabajar. Únicamente los judíos vivían así. Esta cesación de trabajar religiosamente debe distinguirnos de igual manera. Como creyentes, somos la única religión en el mundo que tiene reposo. Nuestro futuro está seguro. No necesitamos merecer nada. Compartimos las buenas noticias libremente porque son buenas, no para avanzar en nuestra religión como los mormones o los testigos. El pago de Cristo es suficiente. Autoflagelación o mis oraciones, sean nuestros padres o de mi propio diseño, no pueden añadir nada.
Podemos descansar en Jesús. Esto es nuestra marca de distinción. ¿Qué es la oferta para hoy? Un mejor reposo que cualquier hamaca. Compartir en el reposo de Dios mismo. Un hogar mejor que la tierra prometida. Porque nuestro hogar trae descanso y la tierra prometida nunca pudiera. Un héroe mejor que Josué. Y un sábado que nunca termina. Un fin de semana sin lunes. El reposo de Dios donde todo está completo a la perfección y que habría que hacer. El último deber es solo disfrutarlo. Podemos vivir en el consumado es de Jesús, esperando el buen ser y fiel, entrar en el gozo de tu Señor. En Jesús estamos en hogar. Pero el énfasis de nuestro pasaje de hoy no es presentar la promesa en todo su esplendor. La preocupación del autor es que podríamos perder la oportunidad. Recuerda, es un grito de advertencia. Su preocupación es que vamos a repetir los mismos errores que Israel. Nuestro pasaje dice en versículo 1 y 2 de capítulo 4, cuidémonos por tanto. No sé que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Ellos recibieron el mismo mensaje de salvación como a nosotros. Y versículo 6 dice, sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Y versículo 11 de capítulo 4 dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga a seguir aquel ejemplo de desobediencia. Esforcémonos, o como el versículo 1 dijo, cuidámonos. Estamos en la división de la calle. Hay un lado bien viajado de desobediencia e incredulidad. Es común, llamativo y el patrón de nuestros antepasados. El otro lado exige caminar en obediencia y por fe. Es decir, sin confianza en lo visible. Y la preocupación aquí es mutual. No solo que yo llegue bien. Si alguno de nosotros, como dice el versículo 1, quedarse atrás, no estamos bien. El cristianismo no es un deporte en solitario. Jugamos en equipos. Eso es la razón por Hebreos 3, 12 y 13. 12 dice, cuídense hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Nota otra vez, ninguno de ustedes, o en nuestro caso nosotros, que alguno de nosotros abandone, es posible. ¿Cómo lo combatimos? Mira el versículo 13. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Animamos a los demás diariamente para quitar las mentiras del pecado desde nuestros hermanos. Y todos de nosotros necesitamos esto. Porque eso es como las mentiras funcionan. Tú no puedes ver las mentiras en tu vida. Y yo tampoco. Necesitamos la ayuda de alguien más. Es el servicio entre hermanos. Nos recordamos a unos a los otros la verdad diariamente. Porque el hoy de la oferta también es el hoy de nuestra necesidad. Pero yo sigo con una duda acerca del versículo 11. ¿Cómo puedo
esforzarme a reposar. Suena contradictoria, ¿no? Creo que la respuesta está en el versículo donde dice entrar en ese reposo. La manera en que obtenemos este reposo es con esfuerzo. Un tipo de esfuerzo específicamente. Esfuerzo en obediencia y en seguir creyendo hasta el fin lo que Dios nos ha dicho. Si no, estamos siguiendo el ejemplo de Israel, cuando no obedecerán a Dios a entrar a la tierra prometida. Por su falta de fe, que Dios era suficientemente poderoso a vencer a los gigantes en la tierra. Podemos aprovechar la oferta de hoy, o caer en el mismo juramento como ellos. Jamás entraremos en su reposo. La palabra puede ser de promesa o de juramento. La centralidad de la promesa de Dios es la razón por versículos 12 y 13 en capítulo 4. Usamos estos versículos para hablar del poder eficaz y precisión de la palabra, y es la verdad. Pero los versículos surgen en el contexto de la advertencia aquí. Hebreos 4, 12 y 13. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Me imagino aquí, la imagen es de un bisturí de cirugía. Algo tan fino, preciso y afilado que puede dividir las cosas más pequeñas y detalladas. La palabra de Dios es tan preciso que puede juzgar no solo nuestras acciones, sino que los pensamientos y las intenciones del corazón. Fingirlo no podría ser suficiente. No sea posible fingir nada en la luz del versículo 13. Otra vez 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Nuestra obediencia debe ser sincera, y nuestra fe también. Si no, la única persona que estamos engañando somos a nosotros mismos, no a Dios. Rituales religiosas, grandes palabras de adoración, donaciones extravagantes o oraciones pidiendo perdón sin arrepentimiento y sin fe, nunca entran para nada en aquel día. Una supuesta fe que resulta en desobediencia no servirá de nada delante de Dios. Salmo 95 también subraya el rol de la palabra. Una vez más, Salmo 95, 7 a 11. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Mereba, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Nota otra vez, oyen hoy su voz. Estamos escuchando la misma voz que ellos ahora en Hebreos. Ellos estaban en la orilla de la tierra con gigantes. Nosotros estamos a la orilla de caminar por fe. Y ya deberíamos haber empezado, pero es difícil. Se ve duro. Volver atrás suena más cómodo. No puedo conseguir mi milagro y regresar. Pero estamos oyendo la voz de Dios. Algunos de nosotros dirían, yo entraré a la tierra prometida con Josué. No me importan los gigantes.
Yo creería en lo que Dios dijo. Bueno, esto es tu chance ahora mismo. ¿Cómo responderás? Y recuerda, las palabras no son suficientes. Hay que avanzar con Dios por fe hasta el fin. El pasaje sigue. A pesar de haber visto mis obras, no hemos cruzado el mar, pero hemos visto las obras de Dios también. Ellos no reconocieron mis senderos. ¿Qué tal nosotros? Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Estamos escuchando la palabra de Dios ahora mismo, la revelada por su Hijo Jesucristo. Podemos encontrarla como una promesa de reposo o juramento del juicio, lo cual depende si obedecemos en fe o no. Entonces, la oportunidad de entrar en el reposo de Dios existe enfrente de nosotros hoy, pero no podemos fingirlo para ganar acceso. ¿Cómo podríamos juntar el reposo de Dios? ¿Cómo puede ser suficiente mi creencia en la promesa ofrecida hoy, cuando estoy seguro que yo no soy suficientemente bueno, especialmente expuesto y descubierto delante del juicio de Dios viviente? Yo quiero el reposo. Yo quiero la promesa. Yo creo la promesa. Pero soy un desastre. Mi pecado es tan profundo que tiene capas. Yo peco para cubrir otros pecados. Pero hay un sacerdote, alguien para interceder, alguien para arreglar mi relación rota con Dios. Alguien que puede hacer lo que las hojas de higuera de Adán y Eva no pudieron. Su perfección cubrió mi maldad. Más que cubrió, me limpió. No hay posibilidad de quitarme la perfección de Cristo. Cuando yo esté desnudo en frente de Dios, seré vestido de la justicia de Jesús. En realidad, el rol del sacerdote es para el próximo domingo, pero no puede dejarnos allá. La promesa del descanso, del reposo, viene por fe en el sacerdote. Confiar en la última palabra de Dios, Jesucristo. Anda en fe que produce obediencia, sea o no sea oportuna. La vida con Cristo trae reposo, pero no es un paquete de vacaciones. Es la verdad y vale la pena seguir, no importa cuánto costarás. Jesús es mejor que la tierra prometida. Él es nuestra herencia. Y Él nos da un reposo superior que el sábado. Tú no necesitas una nueva casa o renovaciones a tu casa. Lo que tú tienes que tener es a Jesús. Ni vacaciones ni jubilación podrían comparar con el repaso de Él. No pierdas la oferta. Es hoy. Mañana podrías estar vencido. No repitas el error de Israel diciendo no a Dios. No permitas que la tragedia se repite. No hagas que las buenas nuevas no sirven, que ellas no te salven. Por falta de fe y obediencia a la palabra por el Hijo. Adhiérete a la palabra como si fuera tu vida, porque así es.